Saludos hermanos, la paz de Cristo esté con ustedes. Les habla su servidor diácono Antonio Tejeda para seguir hablando con ustedes de nuestra experiencia en el Jubileo Roma 2025. Saliendo de Venecia, pasando y llegando a 30 minutos de Venecia al norte de Italia, la región de Véneto. Ahí está la ciudad de Padua. La ciudad de Padua, que es famosa, es reconocida por la Universidad de Padua, una de las más antiguas de Europa y del mundo, y con esos jardines impresionantes. Pero también la ciudad de Padua es reconocida por la Basílica de San Antonio de Padua, donde están los restos, donde está la tumba de San Antonio de Padua. También por la Basílica de Santa Justina, donde están las tumbas de el evangelista Lucas, del tercer evangelio, autor del tercer evangelio de los Hechos de los Apóstoles, pero también de Matías, el apóstol Matías, que fue el que sustituyó al traidor Judas. Y entonces es impresionante esta parte de acá, porque vamos a hablar y que nosotros conocemos mayormente cuando hablamos de Padua, pensamos en San Antonio de Padua, el santo, San Antonio de Padua, que más bien debía ser San Antonio de Lisboa, porque es San Antonio de Padua, es un sacerdote franciscano finalmente de Lisboa, pero que hizo todo, se trasladó todo a hacer lo que fue su predicación, su evangelización a través de los franciscanos, y evangelizó en Marruecos, en África. Y al final murió y vivió al final en Padua. De ahí que se conozca históricamente como San Antonio de Padua, que a veces nosotros lo podemos confundir con San Antonio Abad. Precisamente San Antonio de Padua se pone el nombre en honor a San Antonio Abad. San Antonio Abad es uno de los monjes del desierto, quien inició lo que era el escepticismo, lo que era la misión en el desierto. Y precisamente Antonio de Lisboa o Antonio de Padua, que su nombre era Fernando, y en honor a Antonio Abad se pone el nombre de Antonio. Y entonces también importante decir que Antonio de Padua originalmente no era franciscano. Se había ordenado, por lo menos él había entrado a los agustinos. A los 15 años entró al convento de los agustinos, y aquí, después de 8 años, pues no fue ordenado sacerdote. Sin embargo, vivió una experiencia que lo hizo cambiar. En un momento en que habían 5 peregrinos, 5 misioneros marruecos que se habían hospedado en el convento de los agustinos, que era un convento con cierta fatuosidad, comodidades. Los agustinos se destacaban por lo que era lo intelectual, el estudio, la erudición. Y a eso se había dedicado San Antonio de Padua, considerado como uno de los predicadores, de los gran eruditos y predicadores de la iglesia. Sin embargo, él quedó impactado con estos misioneros marruecos, que veía que eran franciscanos, y él veía cómo ellos vivían entregados a la pobreza, y vio ese contraste con la comodidad y la riqueza que vivía. Esto lo impactó grandemente. Luego, cuando regresaron, se dio cuenta que habían sido martirizados en Marruecos estos 5 misioneros franciscanos. Eso lo llevó a él a pensar, a decidirse, y le solicitó a los agustinos, a sus superiores, que quería dedicarse a la predicación, a la misión, a evangelizar. Pero no le fue concedido por los agustinos, porque los agustinos querían tenerlo como un gran orador, un gran intelectual, erudito. Sin embargo, al no tener el permiso, decidió cambiar de orden. Y entonces ahí se ordena con los iniciadores, que son los franciscanos, es decir, los franciscanos. Por eso es que él pasa entonces a la orden y termina siendo sacerdote
franciscanos, pero originalmente era agustino. Es también importante reconocer que aquí en la ciudad de Padua, como le decía, en la Basílica de Santa Justina, está la tumba de Lucas, también el evangelista, y también de Matías. Son de los lugares más impresionantes que hay aquí en Padua. Pero yo creo que una de las enseñanzas más importantes que nos puede dejar, que nos dejó visitar y ver a Antonio de Padua, la ciudad de Padua, y Antonio de Padua, la enseñanza que nos deja, que muchas veces cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos hacer un servicio, no depende en qué grupo dentro de la iglesia, en qué pudiéramos decir orden yo debo hacer, sino que yo debo hacer lo que Dios me envía a hacer, cumplir con la misión a la que Dios me envía, sin importar a qué orden yo pertenezca, sin importar a qué agrupación dentro de la iglesia yo corresponda. Pero también nos enseña a nosotros, San Antonio de Padua, que se puede tener, pudiéramos decir, diferencia o no estar de acuerdo dentro de la iglesia, pero por eso no hay que dividir la iglesia ni irse de la iglesia como hizo Martín Lutero. Muchísimas gracias y bendiciones.